Hoy vamos a conversar con Manelik de la Parra. Él es presidente del grupo editorial Vid. Vamos a hablar de una gran herencia, la de su madre Yolanda Vargas Luché. Vamos a conversar de historieta. Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Manelik, eres de una familia de editores de historietas que son además claves en la conformación me atrevería a decir, de nuestra historia. En esta época, ¿cómo es haber llegado a lo que llegaste? Bueno, pues obviamente que todo se arranca con tener en mi caso el honor de ser hijo de Yolanda Vargas Luché y de Guillermo de la Parra, que fueron escritores muy populares y que además ellos enseñaron a su vez a muchos otros escritores a cómo escribir la historieta. La historieta es un medio que obviamente ha pasado un poquito de moda, pero que enseñó a leer a muchísimas personas en México. Tú te imaginas que en su momento culminante se vendían 25 millones de ejemplares al mes y se vendían. O sea que había por lo menos 25 millones de lectores, pero no es cierto, porque cada revista lo leían 5. En la casa, en la oficina. Exacto, entonces tampoco nos dan las cuentas, porque en 1980 pues éramos 80 millones, y de los cuales eran 10 o 15 que eran pues de nuestros pueblos indígenas, que eran analfabetos, pues ya nos quedaron muy poquitos. Entonces casi todo mundo tenía que ver con estas historietas. Todo el mundo dijo que era la muchacha quien compraba la revista. Nunca quisieron asumir su responsabilidad de decir, leo yo Lágrimas y Risas. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por qué esa resistencia? Pero esa es de la alta burguesía y de la burguesía. Pero en cambio el pueblo no, el pueblo estaba encantado. Ellos andaban en su tren o en su camión o en bicicleta con su memín metido en el bolsillo. Es realmente la sociedad que pretendía tener ínfulas culturales más allá de la historieta, pues quería negarlo. Dice, yo lo leo porque la muchacha me lo trae. Lo trajo, pero eso sí, todas las semanas lo compraba la muchacha y todas las semanas lo leía. Él, el marido, los hijos y todos. Porque todo el mundo conoció quién fue Memín, quién fue Yesenia, tantos personajes. De tal suerte que, por ejemplo, los nombres que ella inventó para muchas historias, como Yesenia, pues ahorita tú vas al registro público donde se bautiza uno. Claro. Y hay millones de personas que se llaman Yesenia. Y es por las... Y exacto, porque Yesenia no es un nombre común, es un nombre que inventó ella, un poquito agitanado, pero Yesenia. Luego existió, por supuesto, María Isabel, que inclusive hay una marca muy famosa de ropa que lleva hasta la misma tipografía de cómo salió María Isabel. Rubí, no se diga. Y así. Lo único que hay pocos son memines pinguines. Pero bueno, pues... Es más complicado. Es más complicado, ¿verdad? Pero sí, muchísimos nombres de las historias de mi madre influyeron de una manera en la sociedad. ¿Por qué lo leían? Porque eran personajes de carne y hueso. Eran muy universales, tan lo fueron, que se vendieron como igual que aquí, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Italia, en China, en Indonesia, inclusive en Filipinas fue texto, el Memín Pinguín fue lectura obligatoria. ¿En Filipinas? En Filipinas, en Tagalog. Fue una lectura obligada porque obviamente los niños de primaria pues empezaban a leer, y qué mejor que el Memín, que es un personaje fantásticamente bueno, que obviamente defiende los valores fundamentales del ser. Entonces, pues Memín fue obligatorio en Filipinas por muchos años. Entonces, no nada más es una historieta mexicana, costumbrista, sino que hablaba de la universalidad de los personajes. De tal suerte que, por ejemplo, las telenovelas que posteriormente se hicieron fueron un gran éxito en Rusia, en China, en tantos lugares. Una anécdota que nos contaban, a ver si nos la puedes describir, de un viaje de tu madre a China, que llegan y ve un gentío y ella dice, esperémonos porque ha de venir un político. Y sí. Cuéntanos, ¿a quién estaban esperando? Iba mi padre y mi madre en un barco, un crucero, llegaron a Hong Kong. Y vieron que había miles y miles de gentes en el puerto. Entonces mi mamá le dice a mi papá, yo creo que debe venir aquí un embajador o alguien importante porque hay mucha gente. Y efectivamente pues estaban esperando que
que se fuera la gente y no salió. Y cuando baja mi mamá, se le vienen miles y miles de chinitos con su revista o con un papelito para que le den un autógrafo y decían Chechenia, Chechenia, Chechenia. Y entonces tomaban fotos con mi mamá. Mi mamá llegó a las 10 de la mañana a Hong Kong y seguía a las 5 de la tarde firmando autógrafos. Haber sido increíble, ¿no? Sí, una sorpresa sobre todo, porque no... Y te preguntaba antes de iniciar la charla algo que me parece muy importante. Memín Pinguín es un gran personaje, un personaje histórico. Pero ¿para ti qué es? Mi hermano mayor nació antes que yo, nació en 46 y yo nací en 52. Y fue un personaje que me acompañó toda la vida. O sea, yo desde que conozco a mi madre, pues existía Memín Pinguín. Y escuché sus obras y sus aventuras y sus desalientos y sus aciertos en boca de ella. Viví con ella y viví con Memín. De tal suerte que, por ejemplo, recuerdo muchas veces, y mis hermanos lo podrán corroborar, de entrar a la oficina donde ella escribía y encontrármela sollozante. Y yo, mamá, ¿quién se murió? ¿Qué? ¿Mi tía, mi abuelo? ¿Quién? No, mijito, es que Memín. ¿Qué le pasó a Memín? Es que se le murió Trifón, un personaje que quería muchísimo Memín, y se tuvo que morir en la historieta. Y mi mamá junto con Memín sollozaba. Como en otra ocasión también entrabas y te encontrabas tirada en la alfombra muerta de la risa. Es que no sabes las cosas que se ocurrieron en Memín. Y él me platicaba la aventura. Y en la hora de la sobremesa, mi padre también como escritor, que fue su primer alumno como escritor, que escribió él a su vez por su propio mérito y derecho obras muy importantes como Rarotonga, etc. Muy exitosas, por cierto. Muy exitosas también. En la sobremesa, pues, ¿de qué hablábamos? Pues de sus personajes. Pues porque era de lo que ellos hablaban, de lo que ellos tenían que ayudarse el uno al otro, y obviamente pues a veces tomaban nuestra propia opinión. Pero no nada más eso, sino que tuvieron la audacia de hacernos a nosotros, los 5 hijos, personajes de historietas. Están incluidos. Sí, hicieron una revista, la primera que existían, que se llamaba Fotomontaje o Fotonovela, si se quiere, porque era foto con dibujo. Claro que era lo más moderno en algún momento. Lo más técnico, lo mejor de tecnología que se podía encontrar. Hicieron un personaje central que se llamaba el Charrito de Oro, mismo que tienes aquí enfrente. Yo era el Charrito de Oro. Y tenía yo también la persona que me decía, Charrito de Oro era un personaje como lleno solitario que tenía que vengar la venganza, tenía que vengar la muerte de sus padres de la historieta. Él se esconde en un barril y ve cómo los asesinan los malosos. Y entonces jura venganza, se pone un antifaz, toma su caballo Rayito y se echa a buscar a la justicia. Y claro, tiene un personaje que le ayuda a decir que sí, que no, que se llamaba Alma. Esa Alma es no nada más ni nada menos que mi hermana, la actriz Emoe de la Parra. Pero también necesitaba un compañero para poder, no sé, platicar. Y claro, tenía yo a un personaje encantador que se llamaba Bisbirindo Sánchez. Bisbirindo Sánchez. Sí, que no era otro más que mi hermano Tonatiuh. Y Bisbirindo, tanto en la historieta como en la vida real en aquella época, mi hermano también era un poco tartamudo. Y luego, para colmo, pusieron a mi hermana Cristal como un personaje chiquito que teníamos que proteger. Pero se quedó uno de mis hermanos fuera de la historieta y muy enojado. Mi hermano Idar, él no estaba en la historieta y aquí le hacía unos berrinches espantosos, se portaba mal en las clases. ¿Y era porque no estaba? Y entonces lo mandaban a un psicólogo, luz, finalmente un poco de luz en la cara del loco, de las mentes locas de mis padres, y lo mandan al psicólogo y el psicólogo pues apenas habla con él y dice que yo no estoy en la historieta. Ese era el problema. Entonces, obviamente, que el psicólogo le dice a mis padres, pues para arreglar ese problema, tienen que hacer una historieta donde salga él. Y efectivamente, hice una historieta y dentro de una revista de luchadores, en donde el personaje central era un luchador de aquella época que se llamaba Neutrón, de la noche a la mañana le hacen un hijo de 8 años y aparece entonces mi hermano Neutroncito, mi hermano Vidal, como Neutroncitos. Y entonces, pues todos vivimos dentro de esta fantástica infancia de locura. ¿Y por qué? Porque no tenía nada que ver con la realidad. Hubieras visto mis problemas para defender el Charrito de Oro, que al niño de 8 o 9 años, que estaba en tercero o cuarto de primaria,
pues mis amigos, compañeros de escuela entendían que yo era el Charrito de Oro, pero los de sexto año, que me doblaban en peso y en tamaño, querían ver si yo les podía dar esas patadas voladoras que yo le ponía. ¿También creían que eras el Charrito pues no, de Oro? Me desafiaban y obviamente pues les puedo decir que el Charrito de Oro y yo salimos muy mal golpeados. Salieron golpeados. Y un poco para concluir, en esta gran historia, y que además tiene que ver con las historietas, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es? Predecir es difícil, pero ¿como para dónde va este gran tema? Yo creo que precisamente el que el Museo de Arte Popular más muchos otros, el Grupo Televisa y nosotros, hayamos hecho esta exposición, va a revivir de una manera la afición a la lectura de historieta. Pero se va a leer. ¿De dónde están nuestros lectores? ¿Dónde están nuestros 25 millones de lectores al mes? En toda la industria editorial el día de hoy, junta, desde periódicos, revistas. No hay eso, ¿no? Ni al año hay 25 millones de ventas. ¿Dónde se quedaron, no? Pues no sé, se perdieron. Entonces nosotros como una obligación y como un homenaje a mi madre, estamos reeditando. Pero ya no en fascículos uno por uno, sino en tomos. Entonces obviamente tenemos el Memín, tenemos Rubí, que es una de las personajes más controvertidas de mi madre, María Isabel, que era uno de sus personajes preferidos, pues la indita mexicana, que se supera a sí mismo, y obviamente Yesenia, la historia de la gitana. Bueno, estamos empezando con estos, vamos a seguir, porque queremos nuevamente que la gente vuelva a leer. Vuelva a estas grandes vuelva historias. A leer, por lo menos la historieta. Manelik, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias.